de inmigración. Gracias. Y lo que estaban preguntando es, una de las preguntas es que anteriormente los cubanos llegaban a este país y no los deportaban. Ahora, ¿qué pasaría si un cubano viene por un tercer país y cruza la frontera? O sea, ellos quieren saber si sería deportado, se lo llevan a la cárcel o lo dejan o no lo dejan pasar. Muy bien. Básicamente hay dos cosas. Primero, la ley de pie seco, pie mojado ya no existe. Quiere decir que un cubano que llega a la frontera sin ninguna visa o autorización para entrar a los Estados Unidos realmente no tiene el derecho de hacerlo ya, porque esa ley no lo protege. No hay un parol, que era lo que los cubanos recibían ahí al presentarse a la inmigración en la frontera. Sin embargo, el ajuste cubano como ley existe y todavía es una forma de defenderse de deportación si un cubano en la frontera no recibe un parol, pero tiene algún reclamo por asilo o alguna otra defensa bajo la ley de inmigración. Quiere decir que aunque no hay pie seco, pie mojado para el parol, sí existe la defensa del ajuste cubano para tratar de vencer el cargo de ser deportado. Eso es para lo que es inmigración de personas que están sin permiso para entrar a Estados Unidos. El cubano que logra entrar porque tiene un posible caso de asilo, prueba que tiene un miedo creíble o simplemente que le dan fianza y le permiten la entrada, al año y un día puede aplicar para el ajuste cubano. Como dije, las leyes existen y los requisitos no son muchos, simplemente probar que es cubano, que fue inspeccionado y admitido a los Estados Unidos y que lleva un año y un día. Es posible que si no logró vencer la deportación en ese tiempo, le hayan puesto hasta una orden de deportación por haber entrado a los Estados Unidos sin permiso. Sin embargo, el ajuste cubano permite que se le otorgue la residencia y que pueda reabrir la deportación. Todas las puertas no están cerradas para un cubano que todavía tiene que aventurarse a presentarse por miedo por temor a que pueda sucederle algo en Cuba, si son perseguidos y ese tipo de situaciones. Bajo la ley de inmigración, un cubano que ya entró legalmente al país y que al año y un día aplica para su residencia, probando que entró legal, una vez que está dentro de los Estados Unidos al año y un día, todavía puede pedir ajuste cubano, quiere decir residencia permanente, con esos tres requisitos, probando que fue inspeccionado, admitido con una visa o un Visa Waiver Program, que es el programa que perdona entrar sin visa si vienen de Europa con un pasaporte europeo y cosas así. Lo que estoy diciendo es que los casos hoy en día, la defensa va a cambiar de como era antes, porque antes el proceso era, pedían un parol, se lo otorgaba y al año y un día sin tener que pasar muchas veces por el proceso de deportación. Hoy en día lo más seguro es que si tratan de entrar sin documentos van a estar en ese proceso y se les va a hacer muy difícil. De hecho, inmigración transporta a los cubanos, a veces los transfiere de centros de detención que están en la frontera o en el estado donde sus familiares se encuentran y los llevan a otros lugares, Chicago y lugares distantes, que hacen la defensa y la representación más difícil y se le hace más difícil a la familia ayudar y costear gastos y cosas que antes no eran obstáculos. Pero el ajuste cubano existe, no hay ningún problema con eso. Es más bien el análisis de cómo entró la persona. O sea que si entran por otro sitio, de todas maneras, no quiere decir que va a ser tan fácil como usted estaba explicando. Bueno, en ningún momento el cubano que entra por un puerto que no sea de entrada sin ser inspeccionado va a poder ajustar. Eso es como, yo estoy hablando del cubano que se presenta a pedir protección por su vida en la frontera y admite que no trae ningún papel. Y estoy hablando del que ya está dentro de Estados Unidos porque entró legalmente. El cubano que logra entrar, cruzar la frontera sin ningún permiso, sin que nadie lo sepa, al año y un día no cumple los requisitos del ajuste. Los requisitos del ajuste son esa inspección inicial cuando primero llega, ya sea en la frontera sin documentos o en un aeropuerto, en una inspección legal, ser cubano y llevar un año y un día. El que entra sin ninguna inspección, sin ningún reconocimiento por parte de inmigración, simplemente no califica para la ajuste.